welcome. Thank you very much for appearing in front of us this afternoon. You're having a bit of a busy time. Can I start with you, Mr. Gulliver? Just a bit as a background. You've got a UK passport, haven't you? Yes. Yes, I do, madam. And presumably you own a property here in the UK? Yes, I do. And do you vote in UK elections? I do. Do you consider yourself a high net worth individual? I think since my compensation is a matter of public record in the annual report and accounts, of course I do. Are you the appropriate person in those circumstances to remain as the Chief Executive Officer of HSBC? I believe I am, because my tax affairs are in order, and I have carried out widespread root and branch reforms to HSBC in the 5 years I've been Group CEO, which is also a matter of record, in terms of actually tightening HSBC, making it a simpler business, and making it actually one that actually follows the highest standards of money laundering controls, know your customer, tax transparency. Substantial root and branch reforms have taken place. If you look at the track record of what I've done, yes, I would argue that I've Blaming the previous CEO? I'm not blaming the previous CEO. Well, I just don't believe it. I just don't believe it. I mean, either you were incompetent, completely and utterly incompetent in your oversight duties, or you knew about it. This is tax avoidance on an industrial scale. A third of this stuff, a third of the entries on this data that we've seen, the Falciana data, we haven't seen the rest, is written up by your officials, and there are endless visits to Britain to sign credit card forms, to do endless things. I don't believe you didn't know. I had responsibility for global private banking, and any control failings that happened during the time that I was running the private bank, which was from the end of 2006 to 2011. And I think what happened here was that none of this activity that has been reported was picked up by our systems. None of it was picked up and flagged to me, sitting in London, that we had an issue here. I'm going to give you one more chance, because what Mr. Gulliver and his colleague, Mr. Flint, was saying last week was that you're the fall guy, right? Thank you very much. Well, I think I've already said, just in responding to the last question, that I absolutely take responsibility for the control failings that may have happened during my period. So Mr. Flint said, I believe in personal accountability. I agree. I'm assuming you do as well. So, so what I was not accountable for was some of the individual actions in the Swiss bank that I was wholly unaware of at that time. But I can't believe that pre-2010 there was no synergy between your private banking for high net worth individuals and your corporate banking. All you're doing is evading you're evading the evasion, either at this hearing or at the hearing at the Treasury Select Committee, has deigned to accept responsibility for what was a massive, 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 illegal, terrible tax evasion. Thank you very much indeed for coming this afternoon. Bueno, esto pasaba en Londres, en el Reino Unido. Allí se cuestionaba, los diputados cuestionaban a los directivos del banco HSBC. Vamos a hablar de eso, de la comisión bicameral que investiga las actividades del HSBC en la Argentina. Eso sería como un paralelo a nuestra comisión bicameral, sí, que investiga y que preside Roberto Feletti, diputado nacional y del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Feletti? Gracias por venir. No, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, ¿se pareció un poco a esa reunión que estábamos viendo en Londres? ¿Se parecen las reuniones que está llevando adelante la bicameral? Bueno, con el CEO del HSBC, con Martino, fue mucho más dura, y su vicepresidente también, Esteve. Fue realmente una reunión tensa, dura. Ellos llegaron con un ejército de abogados, se escudaban en el secreto bancario, se negaban a responder, hubo que pedir información forzadamente, y realmente luego citamos a los firmantes del balance, donde hicieron agua frente a las preguntas de la bicameral, conforme a informaciones que nos dio el Banco Central, la FIP y la Unidad de Investigación Financiera. Queda claro, por ejemplo, que el HSBC en la Argentina montó una plataforma para facilitar evasión fiscal y salida de divisas bajo lo que se denomina genéricamente, y lo decía el video, banca privada. Banca privada es llamar a los ahorristas más importantes, de mayor capacidad contributiva, y decirle, bueno, acá creamos todo un mecanismo con facilitadores, sociedades fantasmas y todos los servicios financieros globales para que vos saques el dinero del país y además no pagues los impuestos en general. Concretamente, ¿qué es, para que la gente tenga claro, qué es lo que investiga
la comisión? La comisión lo que investiga es si acá hay un comportamiento sistémico, primero, sistémico. Ya probamos que el HSBC efectivamente montó este esquema. ¿Van por otros bancos? Sí, claro. Ver si acá hay un comportamiento sistémico de la banca extranjera, digo, conforme a las declaraciones de Arbizu, por ejemplo, conforme a informes que tenemos de investigadores y economistas, conforme a el hecho concreto y real que KPMG, el firmante del balance del HSBC, es firmante de balance de otros bancos. O sea que no tenemos por qué pensar que en otros bancos no desarrollaron lo mismo. Nosotros, a la vuelta de Francia, donde vamos a tener la entrevista con Falciani, vamos a comenzar a citar al Citibank, al JP Morgan, a los bancos españoles. Me parece que hay que tratar de determinar, y ese es uno de los objetivos, si acá hay un comportamiento en la banca extranjera para facilitar, porque llegan, operan en el mismo condiciones que el Banco Nación, ¿no? Se vinculan con los ahorristas argentinos, captan ahorro argentino. Y si captan ese ahorro argentino y dicen, bueno, yo te voy a decir Pero, cómo... diputado, no pierdan tiempo. Lo que hace el HSBC lo hacen todos los bancos, no tenga ninguna duda que es está bien, pero así. nosotros, a ver, digo... ¿Usted tiene dudas? No, usted sabe que es así. Sobre el HSBC, no puedo hablar a título personal. Sobre el HSBC nosotros relevamos y llegamos a la conclusión, por varios informes que recibimos de los organismos reguladores, tiene montado un sistema que atomiza todas las operaciones de menos de $1 millón. O sea, declara como operación sospechosa más de $1 millón. ¿Pero qué hace el sistema? A un cliente le parte la operación en $800.000 y nunca aparece declarado como operación sospechosa. Lógico. Además no tiene integrados los legajos, no tiene la política de conozca a su cliente, los auditores que están para eso no lo han hecho cumplir, ni lo han informado. Digo, y además de las cuentas que aparecen de los 4.000 individuos que aparecían en el HSBC Ginebra, hay más de 1.600 que hoy todavía están en el HSBC. Con lo cual es imposible que el banco no conociera en la Argentina la operación que se desarrollaba en Ginebra. Digo, esto está probado. Ahora, ¿esto replica en otros bancos? Bueno, yo no debo presumir. Digo, porque acá hay que llevar una modificación de la ley de entidades financieras, digo, porque si la banca extranjera se va a comportar para captar ahorro interno, porque tampoco uno puede ir a abrir un banco en otro país y captar ahorro interno de Brasil, por ejemplo, tan livianamente. Capto ahorro interno de los argentinos y le digo cómo evadir impuestos y cómo sacar el dinero del país, es bastante desleal con el país. Y el otro tema es el manejo de las divisas. Hay conglomerados empresarios, concreto Cablevisión, que aparecen en distintas bases de datos de salida de capitales de este país. Aparece en la base de datos del 2001, aparecen en la sucursal... ¿Pero es plata declarada o es plata de evasión fiscal? Hay parte que sí, no, lo vamos a decir nosotros, informamos a la FIP. Hay parte que sí y hay parte que no. Digo, lo mismo pasa con la declaración de Arbizu, que nosotros estamos esperando que el juez Torres y Marijuán nos envíen la causa del 2008 a ver cuáles son las actuaciones que se han hecho, donde hay una potente base de datos del Citibank y del JP Morgan, donde también aparecen determinados conglomerados empresarios. Digo, esta costumbre de que el país parece bueno para ganar plata, pero no es bueno para reinvertirla en él, genera problemas. ¿Por qué hablamos de ley penal cambiaria? Porque después vienen las corridas cambiarias, vienen las demandas de ajuste. Yo no entiendo, ¿es un problema legal o ideológico? No es ideológico. Ni legal lo tendrá que definir la justicia y si hay evasión fiscal lo tendrá que determinar la FIP. No es tarea de la comisión. Es un problema regulatorio, de regulación, no es un problema Pero, a ver, ideológico. para entenderlo porque bien, si no, Feletti, entramos en crisis cambiarias recurrentemente. Digo, porque hay un comportamiento empresarial que tiene no de todos, de un grupo, que tiene una conducta predatoria, no es ideológico. Feletti, pero hasta ahora toda la estructura normativa de algún modo permite que, haciendo las trampitas y todo, la gente que tiene mucha plata pueda llevarse el dinero afuera y que esto no constituye un delito. Por eso es que la comisión en última instancia tendrá busca que también proponer modificaciones legislativas. Por eso. Ahora, hay un cambio de política en los últimos años donde por primera vez los organismos reguladores han convergido en un accionar contra los mercados paralelos o los mercados ilegales. Digo, ¿qué quiero decir? El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio Público de Investigación de Delitos Económicos convergen en una sola regulación. Esto es lo novedoso. Antes... Pero ahora bien, ustedes ya tienen claro cómo se manejaba el HSBC, ¿no es cierto? Hay pruebas de sobra. Lo supongo yo, no usted para no involucrarlo. Supongamos que todos los bancos que investiguen da lo mismo.
¿Qué hacemos? Elevaremos, conforme a lo que lo prevé la ley, la Comisión elevará un informe al Poder Ejecutivo, elevará un informe a la Justicia si cabe, que de hecho hay mucha información que se remite a la Justicia, y elevará un informe al presidente de la Cámara de Diputados y de los senadores para tratar... Ayúdame con esto, ¿con el objetivo de qué? ¿De que no haya evasión fiscal o prohibirle a la gente que, por ejemplo, si tiene depósitos acá, los mande al exterior? Yo para entender el objetivo que persiguen. El objetivo es, primero, no es lógico que la banca extranjera aquí capte ahorro de los argentinos y le facilite, por un lado, la evasión fiscal, que es muy grave, pero además la salida de capitales. Por el otro, no es lógico... no es ilegal tampoco. A ver, digo... La evasión fiscal sí. La evasión fiscal sin sí. duda. Y el problema de que no haya regulación del mercado cambiario también. Claro. Porque, digo, la oferta de divisas, digo, Argentina... Pero tenemos pocas regulaciones... Hoy tenemos regulaciones que tienen que ver con administrar el comercio exterior. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de alguien que ganó dinero en este país, mucho dinero, lo transforma en moneda extranjera y se lo lleva. Digo, la pregunta es... ¿Usted quiere que eso esté prohibido? No, que esté prohibido no, que esté regulado. Regulado de otro modo. La pregunta es, a ver, yo ingreso $1 millón. Vamos a poner $1 millón. ¿Argentino o extranjero? Extranjero o argentino, no importa, yo pongo $1 millón. ¿Viene a invertir a su Vengo a invertir al país, muy bien, vengo a invertir al país. Y tengo que, sobre ese $1 millón, tener un retorno, ganar plata, obvio. Es el capitalismo, muy bien. ¿Cuánto tiempo yo me llevo ese $1 millón? ¿Me lo llevo en un año? Tengo que ganar 100% en dólares. No hay país que aguante si yo me quiero llevar 100% en... O sea, no prohibir, pero establecer algún tipo de mecanismo. Y por el otro, la captura del ahorro interno. ¿Por qué el ahorro interno, el ahorro de los argentinos, tiene que ser administrado por el HSBC de ese modo? Esto también es una discusión que la Argentina se debe plantear. ¿Usted cree que puede ir a poner un banco en Estados Unidos y captar este ahorro norteamericano y manejarlo libremente? No. Bueno, y pero en Brasil por eso, tampoco. La conclusión es que hace falta un nuevo sistema normativo, claramente. Me parece que el objetivo de la Comisión es relevar, primero, probar este tipo de comportamiento. Segundo, felicitar el cambio que hay en los organismos de regulación de converger sobre los mercados ilegales. Y en tercer lugar, plantear un nuevo tipo de regulación cambiaria y financiera. Ahora, ¿no hay una diferencia enorme entre lo que es evasión, que creo que yo soy el más grave problema, ¿no?, que puede tener un país? Sí, claro. Porque si la gente no paga, si las empresas grandes no pagan impuestos y esconden la plata, es terrible, ¿no? Esconder las ganancias es terrible. Eso es un problema gravísimo. Pero declarado ante la FIP, en el exterior, al cierre del 2014... hay alrededor de $19.000 millones declarado. O sea, alguien va, declara, yo, Feletti, declaro. ¿Cuánto se estima todo que blanco. Ahora, hay lo que se estima realidad? en el exterior son $200.000 millones. Bueno, es solo el eso. 10%. Esa es la evasión, entonces. Bueno, pero está bien, pero acá hay mecanismos que terminan siendo predatorios para el país. Y que permiten la evasión. Acá el país tuvo 81-82, 89-90... 2001-2002, tremendas corridas cambiarias que impactaron contra los jubilados, contra los trabajadores. Digo, el asalto de las reservas del Banco Central, por suerte, ahora se ha impedido. Digo, y eso tiene pero consecuencias por eso es la muy plata negra. negativas. Acá el problema es la plata negra, ¿no? La plata de los argentinos que no la declaran. El problema es un y se la comportamiento de conglomerados. No, yo no hablaría de los argentinos, porque si no metemos al que se compra el dólar ahorro, que quiere defender su salario. Digo, yo creo que acá hay un comportamiento de sectores de conglomerados empresarios que consideran al país que pueden ganar mucho dinero en él, tienen una tasa muy por arriba de la tasa de rentabilidad normal en dólares, en moneda extranjera, luego transforman ese dinero, pagarán sus impuestos una parte, otra parte no, en moneda extranjera y se lo llevan. Y eso impacta negativamente sobre el funcionamiento de la economía del país. Ahora, si usted no le permite que se lo lleven de vuelta, no viene, no la traen. No, por eso hablamos de regulación. Claro. Yo digo, a ver, traigo $1 millón, ¿cuánto tengo que ganar? La tasa promedio del mundo es 8-10%. Si yo quiero recuperar el $1 millón en un año, tengo que ganar 100% en dólares. No hay país que aguante eso. Feletti, recién hablábamos de que no es la gente, sino que es un determinado sector. No, porque si no nos agarramos con alguien que va a comprar el dólar ahorro y no es así. De un determinado sector. ¿Cuáles son los nombres resonantes de esta lista? Miren, los nombres resonantes... ¿Quiénes asistieron a la comisión? ¿Cómo es la respuesta que están dando? Hasta ahora la comisión han venido los titulares del HSBC, por supuesto, y ha venido los auditores del HSBC. Se han citado 5 empresas, de las cuales han venido 4. Ha venido Telecom, ha venido Exolgan, ha venido Central Térmica Güemes y ha venido Instituto Masone, y Cablevisión se negó a venir. Hoy presentamos a la justicia que los hagan comparecer. Ahora, de esas 5 empresas,
de esas 5 empresas, saquemos Cablevisión, 4, solo una tenía la cuenta en Suiza y la sigue teniendo abierta porque exportaba hormonas para fertilización y tenía un vínculo con un laboratorio suizo que le facilitaba la distribución en Europa. Ahí no hay nada raro. Nada raro, era una ¿estaba negocio. declarada? Era declarada, era una cuenta perfecto. comercial y estaba vinculada a actividades comerciales. Yo exporto, cobro. Ahora, el resto de las cuentas tenían fines financieros. De hecho, los anteriores dueños de Central Térmica Güemes están citados a indagatoria por el fiscal Navarreal. ¿Y era plata que estaba declarada aquí o no? No, bueno, una parte no. Lo de la cuenta comercial sí, una parte no, otras partes se cerraron y se ingresaron al país. Curiosamente, estas cuentas que eran por temas financieros, a partir del 2010-2013 comienzan a cerrarse y entrar el dinero al país o ir a plazas financieras transparentes como Nueva York. Es curioso también ese comportamiento. Ahora, la preocupación que tiene el Parlamento británico, o que pasa en Francia o que pasa en España, es porque el comportamiento del capitalismo global hace que los estados pierdan capacidad regulatoria. Si no, porque a Ricci el Estado francés la mete presa. ¿Por qué? Porque Francia no es estable, porque 20 años sacando dinero de Francia, dice el fiscal. Digo, me parece que eso es lo que se está discutiendo hoy. ¿Cómo sigue la investigación en todos esos países? Porque recordémosle a la gente que toda esta información que Falciani brindó le sirvió a muchos países donde De hecho, a tenían Francia le ha servido el mismo mucho. problema, como por ejemplo en Francia. ¿Usted tiene alguna noción de cómo siguen las investigaciones en otros países? Y lo que estamos viendo hoy es que, por ejemplo, en Suiza el HSBC negoció eludir responsabilidades penales a cambio de pagar una enorme multa. En Estados Unidos el Senado ha impuesto multas al HSBC. Y en Francia sigue avanzando el proceso sobre evasión fiscal y lo mismo en España. En España han estado imputados los botín, gente muy importante si las hay. Digo, ¿por qué pasa también en esos países? Porque ellos le están pidiendo a su pueblo ajustes. Entonces no pueden permitir que esas grandes empresas se lleven, se lleven el dinero afuera. Porque además el capital termina todo en los paraísos fiscales. Bueno, esa es la gran discusión que tiene hoy un país como Francia, un país enormemente regulado, mucho mayor que el nuestro. Digo, o sea que es un problema a nivel mundial, el comportamiento de la banca privada. No es tan fácil resolverlo, pero el cuestionamiento, el hecho de que alguien tenga a priori una cuenta en un paraíso financiero, Suiza no es fiscal, sino financiero porque hay secreto bancario, y aparece claramente cuando nosotros citamos que es por razones financieras, lo que está evidenciando es que evidentemente hay una razón por la cual uno lleva a un paraíso financiero su dinero, que no tiene vínculos. Una sola empresa tenía un intercambio comercial concreto que justificaba el movimiento. El otro eran inversiones de carácter financiero. Bueno, esto son cosas que hay que relevar. Gracias por contarnos los avances. No, gracias diputado. a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de la Copa América. El gringo Cingolani, ¿lo conoces? Gran periodista deportivo de acá del canal, ha preparado